Los precios del gas natural se están hundiendo en Europa. ¿Por qué razón? Veámoslo. A finales de agosto, el precio del gas natural en Europa alcanzó los 340 euros por megavatio hora. Pues bien, en estos momentos se encuentra por debajo de 100 euros. Una caída del precio del gas natural del 70% en apenas mes y medio. Luego nos dirán que Bitcoin es muy volátil, y ciertamente lo es, pero el precio del gas natural en Europa o el precio internacional del petróleo durante los últimos meses, desde luego no lo ha sido mucho menos. ¿A qué se debe esta brutal caída del precio del gas natural en Europa cuando hace apenas mes y medio o 2 meses los precios del gas estaban disparados? Pues como siempre que se produce un movimiento de precios, este es reducible, este es explicable a cambios en su oferta y en su demanda. Desde el lado de la oferta han influido 2 factores. Por un lado, que los depósitos de gas natural en Europa están a rebosar. En muchos países rozan el 100% y en todos ellos superan el mínimo del 80% que establece la directiva de la Comisión Europea para comienzos de noviembre. El promedio de reservas de gas natural en Europa ahora mismo supera el 90% de su capacidad y en países como Francia, Polonia o Alemania, como decía, está cerca del 100%. Este factor, por cierto, también explica por qué durante los meses anteriores subió tanto el precio del gas, porque había una demanda extraordinaria de almacenamiento. Los países estaban demandando mucho más gas natural de lo normal para llenar sus depósitos. Ahora que los depósitos están llenos, no solo hay algo menos de demanda que durante las semanas anteriores, sino que también, de cara al futuro, se presenta una oferta mejor suplida que hace prever que tal vez los precios no subirán tanto como originalmente se había anticipado. Y el segundo factor desde el lado de la oferta que explica este reciente colapso de los precios del gas natural en Europa es justamente que durante los meses anteriores y previendo una escasez de gas natural en Europa, los países europeos se hincharon a comprar gas natural licuado con origen sobre todo en Estados Unidos. ¿Y ahora mismo qué está sucediendo? Pues que no sabemos qué hacer con ese gas natural licuado. En este gráfico podéis observar la cantidad de gas natural licuado que se está almacenando en los barcos. Es decir, que no lo estamos utilizando para regasificar, sino que lo mantenemos, ya digo, dentro de los barcos que lo han traído. ¿Y por qué no lo estamos regasificando? Pues porque ahora mismo no lo necesitamos. Ahora mismo estamos bien suplidos con el abastecimiento regular de gas natural. Lo estamos manteniendo almacenado en los barcos como una especie de depósito extra con respecto a las reservas ordinarias de gas natural que hemos visto, por si acaso durante el futuro la demanda de gas natural se dispara y la oferta se empieza a restringir. Pero hoy por hoy no necesitamos ese gas natural licuado, está siendo almacenado en los barcos y almacenarlo en los barcos es mucho más costoso que almacenarlo en los depósitos que han sido construidos ad hoc. Cuantos más barcos hay parados esperando a descargar el gas durante más tiempo, más se incrementa su coste de oportunidad de estar ahí perdiendo el tiempo, de estar ahí sin ser utilizados salvo como reserva de gas. Y por eso el precio de almacenamiento del gas natural licuado se está disparando, como podéis observar en este gráfico. De momento esos precios se están pagando, porque los operadores del mercado esperan que en el próximo mes o en el próximo mes y medio esas reservas almacenadas en barcos de gas natural licuado puedan ser necesarias para abastecer con normalidad a los compradores. Pero si eso no llegara a ser así, si no llegáramos realmente a necesitar esas reservas de gas natural licuado, tengamos presente que dejarían de pagarlo, esas reservas entrarían a cualquier precio en el mercado y por tanto los precios del gas natural se derrumbarían todavía más de lo que ya lo han hecho hasta el momento. Esos son los factores desde el lado de la oferta que están impulsando los precios del gas natural a la baja. ¿Y qué factor desde el lado de la demanda también lo está haciendo?
Pues esencialmente que estamos teniendo unos meses bastante más cálidos de lo que era habitual. Como podemos observar en este mapa de previsiones de temperatura en Europa, el próximo 4 de noviembre se esperan temperaturas que en su mínima estarán en torno a 7-8 grados en Europa y la máxima en torno a 16-17 grados. Por tanto, la necesidad de gas natural para calefactar los hogares es mucho menos intensa de lo que resultaría habitual en estas fechas. De ahí que algunos analistas ya ni siquiera descarten que en algún momento a lo largo de los próximos meses terminemos viendo precios del gas natural, de manera transitoria, claro, pero precios del gas natural cercanos a 0 euros. Si tenemos los depósitos de gas natural llenos, si la demanda de gas natural es mucho menos intensa de lo que se anticipaba y si tenemos gas natural licuado en los barcos esperando a ser descargado, puede perfectamente ocurrir que ese gas natural licuado se venda a cualquier precio. Y cualquier precio es precios igual a 0 o incluso precios negativos. Es decir, que se pague para que alguien se quede con ese gas natural, tal como ocurrió con los precios del petróleo hace un par de años y que ya tuvimos ocasión de comentar en este canal. Sin embargo, tampoco pensemos que el futuro está escrito en piedra. Muchas cosas pueden cambiar con respecto a la situación actual. ¿Qué cosas pueden cambiar? Primero, los próximos meses pueden ser más fríos de lo que actualmente se prevé. Y si son mucho más fríos, la demanda de gas natural también aumentará. Segundo, Rusia podría incrementar la suspensión de suministro de gas natural a Europa, con lo cual la oferta por ese lado se reduciría, lo cual en parte compensaría las reservas de gas natural que hemos construido. Se han construido precisamente para hacer frente a esa contingencia. Si esa contingencia no se da, Europa tendrá exceso de gas natural. Si esa contingencia se da, pues entonces habrá que empezar a echar mano de los depósitos y eso reducirá relativamente el desequilibrio actual de exceso de oferta sobre demanda. Y en tercer lugar, si los precios del gas natural bajan, si se mantienen a niveles reducidos, lo que sucederá es que Europa será capaz de atraer, de comprar menos gas natural licuado del resto del mundo. Durante los últimos meses hemos comprado mucho gas natural licuado porque hemos pagado precios muy altos por él, de modo que, dicho de manera breve, nos hemos quedado con todo el gas natural licuado del mundo. Pero si ahora los precios bajan de manera muy sustancial, habrá otros compradores, sobre todo en Asia, que se quedarán con ese gas natural licuado y poco a poco el desequilibrio entre la oferta y la demanda en Europa se irá corrigiendo. No obstante, y pese a todo lo anterior, lo cierto es que a día de hoy los precios del gas natural se están hundiendo, han caído más de un 70% y eso contribuye a aliviar los temores de recesión en Europa y contribuye a aliviar las tensiones inflacionistas en Europa. La cuestión, claro, es si ello será suficiente para evitar una recesión y, sobre todo, si será suficiente para curar plenamente la oleada inflacionista que está azotando Europa. A buen seguro, si estos precios del gas natural se mantienen tan bajos, la inflación retrocederá. La cuestión es, ¿retrocederá lo suficiente como para regresar al objetivo de inflación a medio plazo del 2%? Porque si no es así, el Banco Central Europeo se verá forzado a seguir subiendo tipos de interés, ya sin poder excusarse en que estamos viviendo una inflación desde el lado de la oferta, que en parte desde luego es así, pero no necesariamente toda ella, y si ya no cuenta con la excusa de que los altos precios son por factores exógenos, sino que son precios altos y crecientes por factores internos, por su política monetaria y por la política fiscal de los gobiernos, entonces, como digo, ya no habrá excusas para seguir subiendo tipos de interés, ya no habrá excusas para aplicar políticas de austeridad presupuestaria, y eso sí generará una recesión mayor en Europa de la que puede generar un alto precio del gas natural.